Buenas tardes. Ante todo, disculpas, la expositora viene desde la comarca, área de Cusapín, y por estar, bueno, ustedes saben, las lluvias que han habido por esa área, tuvo un pequeño atraso, pero ya está llegando a la ciudad de David, así que por ahí en unos 15 minutos empezamos. De verdad, mil disculpas, son cositas que se nos escapan de las manos, pero bueno, la expositora está anuente a recibirles, está muy contenta de venir desde tan lejos para poder encontrarles presencialmente. Así que mil disculpas y muchas gracias. Esperamos unos 15 minutitos.
Blue cheese. Blue cheese nutty.
Queremos un cambio de sistema, no un cambio climático. Buenas tardes, profesora Sugeli Serrano, docentes administrativos, estudiantes de la extensión de Chiriquí. Les damos la cordial bienvenida a este foro titulado Adaptación al Cambio Climático, Presente, Pasado y Futuro. A continuación, palabras de apertura por parte de la magíster Sugeli Serrano, directora académica y administrativa de esta casa de estudio. Gracias, muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno, claro, lo tienen aquí sentado, ¿cómo van a estar, verdad? Agotado. Bueno, ya creo que le han expresado las disculpas por parte de la ingeniera que tuvo un atraso. Realmente sean todos bienvenidos. Qué gusto verles aquí a estudiantes de estimulación temprana, enfermería, educación especial, fisioterapia. Allá atrás no veo qué otra especialidad. ¿Hay alguna especialidad que me hace falta? Asistente de laboratorio clínico. Ajá, ¿y qué más? ¿No más? ¿Ah? Psicología. Perfecto. Bueno, sean todos ustedes bienvenidos. Gracias por estar acá. Igualmente, pues agradezco mucho a los docentes que nos acompañan. Así la mayoría son de inglés. Lenguas presente aquí, mire, el departamento de lengua. Y algunos administrativos que nos acompañan pues en esta tarde, en este foro tan importante que denominado la adaptación al cambio climático frente, presente, pasado y futuro, en conmemoración al Día Mundial de la Acción frente al Calentamiento Terrestre. Qué importante tema en este momento. Quiero agradecer mucho a la ingeniera Lucía Torres por aceptar nuestra invitación, compartir con nosotros esos conocimientos tan valiosos, y es un tema que nos atañe a todos, a todos. Entonces es muy importante que nosotros siempre estemos anuentes y tengamos el conocimiento de lo que pasa en nuestro entorno, cómo enfrentar este clima, cómo enfrentar estas situaciones ambientales que tenemos que enfrentarlas, pero a veces nos ocupamos de nuestros quehaceres y eso lo dejamos a un lado. Entonces creo que es el momento propicio para conocer más de esto en manos de una especialista que sé que esta tarde va a ser una tarde enriquecedora académica. Para mí, mis mejores deseos de aprovechamiento en esta tarde. Saludos. Muchas gracias, respectada profesora Sugeli. El objetivo de esta actividad, como bien mencionaba la profesora, era resaltar el Día Mundial de la Acción frente al Calentamiento Terrestre que se celebra a nivel mundial el día de mañana. Es importante señalar que el gobierno de Panamá está convencido de que el calentamiento global debe verse como una amenaza económica y de seguridad para nuestro país. A continuación, daremos de lectura de la hoja de vida de nuestra invitada especial. Ella es Mayelín Palacio Morales. Ella es ingeniera agrónoma egresada de la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano, Honduras, y especialista en manejo de gestión de cuencas hidrográficas egresadas del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza. Mujer de la etnia Nove Buglé, con fiel conocimiento del idioma y cultura, su experiencia laboral es haber iniciado como asistente técnica para organizaciones de bases comunitarias como Amoreva. Esta organización se basa en la conservación ambiental y producción, además de fortalecer las capacidades a otras organizaciones indígenas y cooperativas. Su función es potenciar las habilidades en mujeres indígenas para implementar el enfoque de género y promover la participación de la mujer nove
a través del fortalecimiento de capacidades en temáticas de cambio climático, además de la producción y sostenibilidad del desarrollo de la comarca Noveule. Antes de dar bienvenida a nuestra ingeniera, que de verdad un honor poder resaltar la etnia Nove y sobre todo lo profesional que es y lo mucho que se ha preparado para estar donde ella está ahorita, voy a leer algunas indicaciones. Las preguntas, dudas o interrogantes serán respondidas al final de la presentación. Pueden ustedes levantar la mano, también podemos pasar unas páginas para el que no quiera hablar y quiera escribir la pregunta, y esas serán respondidas al final de la presentación. Se distribuirá un link código QR para la asistencia. Este lo proyectaremos aquí para que desea, le hace clic y llena la asistencia, como también los pasaremos por las sillas antes de finalizar el foro para que puedan obtener su certificación de participación el día de hoy. Sin más y sin hacerles esperar, ingeniera, un placer tenerle aquí. Le damos un aplauso a la ingeniera como recibimiento. Muy buenas tardes, Cuindere, Amorogo Merira, Ticoma Yelín Palacio. Y antes de iniciar quiero disculparme con todos los aquí presentes, docentes, pues estaba programado para 1 hora, pero por situaciones laborales hubo un cambio, y felicitarlos por ese interés en la temática de cambio climático, que actualmente es una de las problemáticas mundiales que Panamá como Estado está tratando de involucrarse y tener una participación activa. Felicitarlos como institución académica teniendo este tema como eje transversal, ya que actualmente son pocas las universidades que involucran este tema en los planes de estudio, siendo un tema de impacto social y temas que a nivel de carrera va a impactar en todos los ámbitos profesionales. Que a continuación, a medida que va pasando las diapositivas, nos vamos a dar cuenta que somos parte del problema, somos parte de la solución y que todos debemos ser partícipes en llevar el tema de cambio climático como algo de vida cotidiana. Iniciamos. ¿Es algo de percepción el cambio climático o es algo que se inventó alguien, una historia? A continuación lo vamos a ver. Adaptación al cambio climático, como mencionaban, presente, pasado y futuro. Actualmente, los medios de comunicación, las universidades mencionan cambio climático, muchos desconocen, otros han oído, otros se han relacionado y otros, como ustedes, han despertado ese interés de qué es la temática como tal. Es una realidad que vino para quedarse, en el cual nosotros vamos a tener que adaptarnos a cambiar nuestros estilos de vida para ser más sostenibles. Como observan, desde 1980 hasta el 2022 y los años que vengan, todo el mundo a nivel de temperatura va a cambiar. ¿Y por qué va a cambiar? Porque nuestro estilo de vida, nuestra forma de producir es insostenible. Siguiente. Regresando al pasado, los hitos del pasado, todo el mundo ha escuchado lo que es de los dinosaurios y que normalmente no sabemos si es un hito o es un mito, pero sí, basado en estudios científicos, se ha determinado que para el periodo pérmico, la extinción masiva de la vida y el ecosistema en ese entonces fue producto de erupciones volcánicas que afectaron a través de las emisiones de gases de efecto invernadero en ese entonces, hace 235 millones de años atrás, y que cambió y afectó la reproducción de muchos seres vivientes. Dentro de eso, la extinción del dinosaurio. Entonces, sí tenemos un antecedente de que hubo un impacto negativo y que actualmente nosotros corremos el riesgo con nuestra forma de vivir de ser vulnerables a los efectos del cambio climático. Otras cosas o puntos importantes, técnicamente algunos especialistas, la liberación del sulfuro de hidrógeno, había ambientes acuáticos anóxios, sin oxígeno, que muchos peces
o animales acuáticos no toleraron. Aumentó temperatura hasta de 40 grados, cuando la referencia era de 25 a 30 grados en el mar. Algunos animales no se pudieron adaptar, otros tuvieron que extinguirse, otros se adaptaron y salieron del mar a la tierra, que son, por ejemplo, los reptiles que vemos pequeños actualmente. Tuvieron que pasar un proceso de sobrevivencia, una forma de alimentarse. Llevando esa historia, vamos a la actualidad. ¿Por qué se habla de cambio climático? ¿Por qué a algunos les interesa, a otros no? Siguiente. Como les mencionaba, los hallazgos, los océanos de la Tierra en este tiempo se encontraban calientes, extremadamente con temperaturas altas. El potente efecto invernadero. ¿Alguien de ustedes sabe qué es efecto invernadero? Excelente definición. Excelente, la felicito. Los gases de efecto invernadero. ¿Cuáles gases de efecto invernadero tenemos? El metano, el dióxido de carbono, el óxido nitroso que mencionaba ella, que es a través de los fertilizantes. En los tiempos de antes, la forma de producción de nosotros era más amigable con el ambiente. Actualmente usamos muchos químicos que en cierta manera emiten esos gases que se van, como mencionaba la compañera, se mantiene obstruido y en vez de la radiación salir directamente fuera del planeta, se regresa a nosotros mismos y eso hace a nosotros el aumento de temperatura. Eso hace lo que mencionan, no sé si han visto en YouTube, de Greta Thunberg, la que habla de los glaciales. La pérdida de glaciales hace que haya un nivel del mar aquí en Panamá, va a aumentar el nivel del mar. O sea, son cosas que nosotros creemos que puede ser bíblico, pero son situaciones que vamos a ir viviendo y que nosotros tenemos que ser parte, y es bonito esta acción porque vamos a concientizarnos. Casualmente el jueves fue el Día de la Educación Ambiental y mañana va a ser el Día de Cambio Climático. Entonces han enlazado estas dos actividades que me parece muy práctico y que espero pues que en el día de hoy le incentive a ese interés por participar en las acciones con temáticas de cambio climático. Siguiente. El clima y el tiempo. El tiempo es la manifestación dinámica de la atmósfera en un lugar y un momento determinado. Cuando yo venía viajando de Bocas del Toro para acá, estaba lloviendo. Y en esta hora debe estar lloviendo. Ese es el tiempo en Bocas del Toro, ¿verdad? En una hora, en un lugar determinado. Ahora que estoy en David, hace calor. Hay una humedad relativa alta. Ese es el tiempo aquí. Es estacional, puede ser 1 o 2 o 3 horas. Cuando hablamos de clima, siguiente, cuando hablamos de clima, es tiempos de decenios de 10 a 30 años en donde un lugar normalmente no llovía, no va a volver a llover. O los periodos de sequía o periodos de verano van a ser más largos. Eso es clima. Y actualmente en Panamá hay climas más impredecibles, que normalmente Bocas del Toro era uno de los lugares que anualmente llovía más de 2.000 milímetros. Ya no. Estamos viendo el efecto de que hay periodos de verano más extensos y que en cierta manera va a impactar en los cultivos, va a impactar en las personas y va a impactar en la forma de vida de nosotros. En David, la sensación térmica en los días calurosos, ustedes creo que lo han percibido y es sofocante. Imagínense cuando llega la parte de un estrés climático de que no haya recurso hídrico. ¿Dónde van a buscar agua? ¿Cómo se van? Ustedes, en el caso de género, las mujeres, las limpiezas del hogar, los hombres, ese recurso para trabajar, son cosas que no vemos, pero realmente es triste y se los voy a decir, que ya se ha visto, en el área comarcal ya se ha visto, el Ministerio de Ambiente ha hecho, a través de diversos proyectos, ha llevado acciones pequeñas para mitigar y adaptarse. Pero este es un problema de todos
de todos los académicos de todos los ámbitos. Siguiente. Cambio climático, como les mencionaba, es la variación del estadio medio del clima, porque el IPCC, que es una institución de profesionales encargados de cambio climático a nivel mundial, ellos monitorean a través del tiempo si la temperatura sube o baja, si hay cambios a nivel de clima, y ellos determinan que después de 30 años, si hay una variación en los patrones de lluvia, una variación en el aumento de temperatura, ya hay que hacer una medida de adaptación, una medida de mitigación en el lugar. Porque si no, vamos a ser vulnerables, es decir, a un estrés calórico, olas de calor. No sé si ustedes han visto las noticias en España, el año pasado hubo olas de calor. Vamos a ser vulnerables a este tipo de situaciones en nuestra vida diaria. Y nosotros tenemos que ser conscientes que no debemos llegar a ese límite de exponernos a ese nivel de vulnerabilidad negativo. Siguiente. Variabilidad y cambio climático. Existe un término que se llama variabilidad climática y cambio climático. El cambio climático tiene que ver a nivel global, como le mencionaba, de 30 años en adelante. Variabilidad climática es decir, que si en David no llovía los 4 primeros meses del año y llueve, y cada año se va dando ese patrón, ya hubo una variabilidad climática a nivel local y es más pequeño. Es algo de escala. Siguiente. Por eso se les menciona en esta gráfica el tiempo en días, en meses, en años y décadas. Como ustedes ven, el mundo va a seguir, según los especialistas, en aumento de temperatura. Es lo más negativo que se ha proyectado y Panamá no escapa de ese escenario climático. Siguiente. El efecto invernadero. Como mencionaba la compañera, aquí lo podemos visualizar. El efecto invernadero está relacionado con los gases que normalmente por provincia se producen, como metano, es originado de la ganadería, de los gases, del estiércol del ganado. Ese metano es difícilmente afecta directamente la atmósfera, las cantidades que se emiten. Sabemos que la naturaleza tiene una forma de hacerlo, pero nosotros con nuestros actos antropogénicos hacemos que se acelere ese proceso y no le damos tiempo a la naturaleza de que ella haga su trabajo como normalmente lo haría. No creo que a nadie le gustaría estar trabajando estresado y que lo estén hostigando, porque uno va a entregar un producto mal, lo va a hacer mal. Entonces la naturaleza tiene una carga y nosotros le estamos poniendo más cargas con nuestras acciones, con nuestra forma de producir insostenibles. Hablando del metano, hablando del dióxido de carbono por los vehículos que emiten la quema y tala de los árboles. Normalmente queremos ver patios sin árboles, pero no sabemos la función hidrológica de un árbol. El árbol te provee sombra, el árbol mantiene las cantidades de agua en nuestro suelo, debajo del suelo está el agua. Nosotros vemos en los ríos, en las quebradas, el agua, por eso es parte del suelo, el agua superficial y el agua subterránea. Entonces, cuando contaminamos suelo, estamos contaminando nuestro recurso hídrico que nosotros bebemos todos los días. Y va a haber un conflicto a futuro a nivel mundial por el acceso al agua. ¿Quiénes van a ser más vulnerables? Las personas que tengan menos probabilidades económicas, personas aisladas, incluso la exclusión social va a ser parte de, con personas que sean efecto de cambio climático. Siguiente. Como le mencionaba, los efectos de gases, la GEI, según los estadísticos, el CO2 va en aumento. Eso no se va a detener, a menos que nosotros utilicemos alternativas sostenibles como vehículos eléctricos, otro tipo de vehículo que emitan menos gases de efecto invernadero. Es un reto para el país porque tiene que hacer una reforma estructural de la forma de nosotros de vivir, de transportarnos. Siguiente. En las 5 flechitas que observan ahí,
los principales gases de efecto invernadero es el dióxido de carbono, es el metano, es el óxido nitroso de todos los fertilizantes que utilizamos y es la parte de ozono. Pero también hay uno que es el vapor de agua, que es importante y eso nosotros lo emitimos cuando respiramos. El vapor de agua es uno también de los gases que aumentan el nivel de temperatura y no lo vemos, pero lo emite cada persona. Por eso dice que hay un momento de sobrepoblación, porque imagínense que el mundo no va a volver a crecer más, no va a generar más metros de tierra, pero las personas sí. Entonces, cada persona que respire va a emitir vapor de agua. Entonces, esos temas de gases de efecto invernadero nos pueden afectar. Siguiente. Igual el dióxido de carbono, como ustedes observan, hablamos actualmente en sumideros. Los sumideros son como los lugares que capturan el carbono. Y un sumidero es un bosque. Normalmente, Panamá está actualmente en carbono neutro. ¿Qué quiere decir carbono neutro? Que nuestras emisiones son por debajo de lo que emiten los otros países y capturamos ese carbono de otros países. Entonces, Panamá está en proceso de algunas negociaciones por captura de carbono. Y la captura de carbono lo hace un árbol, la función de un árbol, la función de un manglar, la función del pasto, eso hace un proceso de mitigación. Entonces, cuando contaminamos o cuando cortamos un árbol, estamos cortando un sumidero. Técnicamente estamos cortando un sumidero. Siguiente. El metano, como observan, el 10% de una población en cualquier lugar va a tener algo de ganadería. Que la lleve de manera sostenible es poco probable, pero existen técnicas como silvicultura, silvopastoriles, que son medidas de mitigación en el caso de acá de David, el área de Chiriquí, para evitar las emisiones de metano a la atmósfera. Por ejemplo, se hicieron estudios de utilizar cercas vivas que sirven como sumideros de carbono, en vez de usar usted una cerca muerta, porque es la función. También se usa un tema de silvopastoriles, donde tienes que colocar árboles de sombra para que la vaca no sufra estrés calórico, porque eso hace que pierda peso. Hasta eso. Entonces, va a haber un punto en que la parte de la psicología, los futuros psicólogos van a tener que atender este tipo de temas porque va a haber gente que no va a poder adaptarse a nuevas formas de vida. Siguiente. El óxido nitroso, como le mencionaba anteriormente, es a través de los fertilizantes, de la quema de la biosas, o sea, de la basura, de los combustibles fósiles, del nitrógeno, que igual son otros gases que a través de los especialistas van en aumento. Siguiente. Vulnerabilidad climática. Para nosotros entender cómo adaptarnos, tenemos que saber qué es cambio climático, tenemos que saber qué es vulnerabilidad para poder adaptarnos. Y la vulnerabilidad, según Brut 2003, es la cantidad de daño que un sistema puede ser amenazado climáticamente. Es decir, si hacemos una evaluación actualmente, somos vulnerables a qué. Algunos de ustedes viendo las condiciones ambientales, ¿somos vulnerables a qué? A olas de calor, a que nuestros cultivos, por el aumento de sequía, haya escasez de recursos hídricos y no produzca, Chiriquí siendo uno de los lugares más productivos de Panamá, los mismos alimentos. Porque cada cultivo tiene su fase y si se interrumpe la fase del cultivo, ese cultivo no va a crecer. En el caso de plátano necesita una cantidad de lluvia. Si no lo tiene, ese cultivo no va a producir un plátano. En el caso de la ganadería, las vacas no se va a producir el pasto, va a sufrir un estrés calórico y va a haber vacas muertas, va a haber pérdida en los productores. Es la vulnerabilidad. Y si el aumento de temperatura proyectado para el 2050 va de 0.5 a 1.5 grados, entonces somos más vulnerables.
y las personas que no van a tener el recurso para comprarse de repente un aire acondicionado va a estar expuesta. Entonces, eso es vulnerabilidad climática. Siguiente. Como les mencionaba, tiene aspectos sociales y tiene aspectos biofísicos. En los eventos extremos, que se refiere a inundaciones por precipitaciones intensas, donde el suelo no puede infiltrar el agua, va a haber situaciones, como ven en la imagen, en donde a veces no tenemos un sistema de emergencia de prevención más que de respuesta. Va a haber pérdidas de vidas. Las personas psicológicamente no están preparadas para afrontar riesgos climáticos o no saben qué hacer en el momento que son expuestas a un riesgo climático. Entonces, hay mucho trabajo que hacer por diferentes ámbitos, y la parte de vulnerabilidad social, como le mencionaba, está relacionada con la desigualdad y la exclusión social. A nivel de estudio, en el 2021 que hizo el Ministerio de Ambiente, el área costera y la parte de la comarca Nove son las más vulnerables actualmente en temas de aumento del nivel del mar. O sea que va a haber pérdida de playa, va a haber desplazamiento a futuro de personas que viven cerca de las orillas. Eso es en el caso de área costera. Y va a haber muchos impactos más. Siguiente. Como les mencionaba, para resumirle, la exposición, la sensibilidad y el impacto potencial. Y ahí vemos la adaptación, que es como una lucha del ser humano, cómo va a afrontar esa situación. ¿Qué va a hacer el ser humano para afrontar las olas de calor, para buscar la forma de mantener la vida aquí en la Tierra? La exposición es que si las personas en áreas costeras se transportaban y había un aumento del nivel del mar, va a haber ciclones, va a haber oleajes, y esas personas van a ser sensiblemente inundadas. Esa es la sensibilidad. A sus casas va a llegar el mar. Y el impacto potencial es que esa persona o una se ahoga o se desplaza a un lugar de tierra firme. Y va a haber un ordenamiento territorial. Entonces, son tres cosas importantes en cuanto al tema de vulnerabilidad. Y ya en Panamá, a nivel de Latinoamérica, se dio el primer caso de desplazamiento climático en San Blas. Porque en una de las islotes, que se llama Cardi, hubo un aumento del nivel del mar que las personas le llegaban hasta la rodilla. Entonces ya así no se puede vivir y no es salubre, no es una condición de vida agradable para las personas estar con sus pies debajo del agua, ni para los niños. Eso arraiga otros tipos de enfermedades como la malaria, incluso está relacionada con temática de cambio climático, tiene que ver con nuevas formas de plagas en cultivos y de virus y enfermedades en las personas. Entonces, es un tema de vulnerabilidad que en Cardi, San Blas, siendo la primera comarca con un desplazamiento climático. Ese término se llama desplazamiento climático. Ya no hay forma de mitigar, no hay forma de controlar los efectos del cambio climático y hay que haber un desplazamiento, y eso se llama adaptación. Adaptación que las personas van a tener que aprender a vivir en otro sitio de cuando eran pequeños. Los medios de vida, si se alimentaban de peces, camarones, van a tener que cambiar. O sea, todo ese impacto que va a sufrir la persona es tanto física, psicológica y social. Siguiente. Y otro término importante en lo relacionado al cambio climático es la mitigación, que es identificar la causa y minimizar los posibles impactos del cambio climático. Por ejemplo, existen problemáticas ambientales, como le mencionaba, que son inundaciones por lluvias intensas. ¿Qué acciones se puede hacer en esos lugares? No todo en cambio climático es malo. Hay que ver oportunidades también, porque si en un lugar donde no llovía y esa persona quiere dedicarse a producción agrícola, le es favorable en algunos casos. En otros casos extremos es completamente negativo. Entonces, mitigación sería desarrollar protocolos de actuación para situaciones de emergencia climática. En el caso de inundaciones, se hace un comité de riesgo climático a nivel comunitario donde las personas ya sepan dar una respuesta ante un evento climático.
Pero si ese evento extremo aumenta la capacidad de las personas de manejarlo, va a tener que hacerse una movilización masiva, ya eso habría que adaptarse. Las personas ya no pueden seguir viviendo cerca de un río, no pueden seguir viviendo cerca del mar, porque eso lo hace más vulnerable y no se puede hacer una medida de mitigación tan fácil que no genere costos, ¿no? Siguiente. Entonces vamos a la temática de adaptación, que es uno de los temas principales acá. Busca que las personas y las comunidades, países que implementen acciones, se desarrollen y cambien su estilo de vida, y que en este ejemplo hablamos de transporte sostenible. Actualmente el Ministerio de Ambiente para este año va a entrar su primera flota de vehículos eléctricos, y en ciertas zonas del país hay para recargas eléctricas de estos vehículos. Pero ¿cuánto nos va a costar a nosotros adaptarnos de los vehículos que actualmente usan combustible fósil a dejar de usar eso para movilizarnos a vehículos electrónicos? En la comarca no hay. En Bocas del Toro no hay. Entonces, por eso es un tema también de desigualdad social. Entonces, ¿quiénes van a tener acceso? Esos lo evalúan ustedes en su mente. Entonces, este tema es un tema que nos compete a todos. El Canal de Panamá es una de las primeras fuentes de ingresos aquí para pagar nuestras becas, para pagar muchos impuestos que nosotros tenemos acá y algunos salarios de nosotros mismos. Pero incluso Panamá, el canal tuvo una crisis el año pasado y que actualmente se están llevando planes de cuenca de mitigación para que el nivel del agua, el caudal, se mantenga, porque si se seca, no se va a pasar ni un barco. Entonces vamos a hacer canal, vamos a dejar de ser canal y va a haber opciones como Nicaragua, que también quiere ser un canal. Entonces, son temas que transversalmente nosotros tenemos que involucrarnos. No, muchos no van a ser especialistas en ingeniería ambiental, pero desde sus hogares, desde sus comunidades, ustedes pueden hacer pequeñas organizaciones que ayuden desde recoger una basura, porque la basura, aunque ustedes no crean, muchos bienes salen de la calle y la tiran en cualquier lado. Y una basura puede meterse en cualquier canal y obstruir el paso, y eso cuando viene la intensidad de lluvia obstruye y se inunda toda una barriada, para que vean el impacto de una simple basura. Entonces, nuestras pequeñas acciones no necesitan millones de dólares. Con nuestra forma de estilo de vida, nuestro nivel de conciencia, nosotros podemos mitigar el efecto del cambio climático en nuestras vidas. Siguiente. Adaptación tiene que ver y fortalecer las capacidades, y esta es una temática de fortalecimiento de capacidades, porque ustedes están siendo conscientes, identificando que existe una problemática y que ustedes tienen un interés. Actualmente en Panamá existen instrumentos legales. Los instrumentos son aquellos instrumentos legales que nos permiten a nosotros de repente implementar un proyecto, hacer ideas a nivel institucional, a nivel académico, con temáticas de cambio climático, y hay leyes que a nivel de país nos amparan, como en el caso de la Política Nacional de Cambio Climático del Decreto 35 creado en el 2007, en el 2015, que se hizo la primera Estrategia Nacional de Cambio Climático, y el Plan Nacional de Cambio Climático para el sector agropecuario en el 2017. Ya son instrumentos que nos amparan si tenemos iniciativas de organizaciones con mitigación, adaptación al cambio climático, organizaciones ambientales. Siguiente. Panamá ha realizado 3 comunicaciones nacionales, o sea que Panamá se proyecta con otros países de primer mundo que está haciendo trabajos en temáticas ambientales, donde ellos informan de cuántas contribuciones determinadas a nivel nacional a CDNI, que tiene que ver con el sector de energía, cuánta contaminación está haciendo el sector de ganadería, y qué están haciendo para reducir esos efectos de gases de efecto invernadero. Siguiente. Entonces, adaptar no tiene que ir enfocado a un tema que AD, o adaptación basado en ecosistemas. Y aquí
tiene que ver con muchos conocimientos tradicionales y muchos conocimientos de pueblos indígenas de manera sostenible. Normalmente el AVE busca que los recursos naturales mantengan una conservación y faciliten la adaptación al cambio climático. Por ejemplo, un ejemplo práctico es en el caso de nosotros, Longobe Buglé. Antes, tradicionalmente, nosotros cada niño que nacía, el ombligo, que en el dialecto, en el idioma de nosotros le decimos tuglo, se sembraba un árbol. Y por esa razón incluso es el área boscosa en la comarca. Pero a través del tiempo se ha ido inculcando otros tipos de pensamientos y hemos perdido esa práctica. Y tenemos que reconocerla. Y una de esas, por eso se llama fortalecimiento de capacidades. Ya no la hacemos. Y tiene un efecto, que ahora el cambio de uso de suelo de área boscosa a potreros se ve. Hace más calor en las costas de las comarcas y en ciertos lugares ya no hay acceso al agua disponible todos los días, sino que ya hay acceso al agua. Hay sectores que si yo tengo agua, el sector de allá va a tener que esperar o no va a haber agua en todo el día. Entonces, son soluciones basadas en naturaleza, que es esa tradición se puede volver a incorporar de alguna u otra manera con ciertos ajustes a la realidad y se promueve. Pero va a haber otro tipo de soluciones, por ejemplo, las barreras vivas, que es a través de árboles, en vez de cercas. Nos gusta poner cercas ciclónicas en vez de poner algún tipo de ornamental que tiene una función. Eso es una solución basada en la naturaleza. Siguiente. Como le mencionaba, antes de seguir con la siguiente, es importante conocer qué es un ecosistema y qué es la biodiversidad. Para no extender el ecosistema, nosotros como seres humanos somos parte del ecosistema. Ya no solamente es los animales, las plantas, sino nosotros también. Inclusive somos la principal plaga al ecosistema es el ser humano. Nos gusta a veces dañar todo, porque nosotros, como somos los seres pensantes, creemos que no la sabemos todo. Y hacemos a veces daño, impactamos negativamente a la naturaleza. Y esa naturaleza nos tiene que responder a nosotros de alguna manera. Y es por las prácticas que recibimos impactos negativos. Siguiente. Hay términos que muchos desconocen, que es servicio ecosistémico. ¿Y qué es un servicio ecosistémico? Muchos tomamos una foto en un árbol y ya es un árbol bonito y es un río bonito, pero no le sabes la función de ese servicio. Un árbol, como les mencionaba anteriormente, siguiente, captura carbono, te da madera, te da leña, te da sombra, mantiene la función hidrológica en el suelo. Eso hace un simple árbol, que a veces nosotros que estamos del lado de la parte ambientalista, no, que la gente es muy conservadora. No, eso tiene una función. Y el agua, ahí están los medios de vida de los peces. ¿Quién no le gusta comer un pez? Un pargo frito, todo el mundo le gusta, pero ¿están dispuestos a conservar? No, estamos dispuestos, pero queremos ese servicio del mar, queremos ese servicio del río, pero no estamos dispuestos. Nuestros ríos actualmente tienen una zona ribereña de 50 metros por ley, o 10 mínimo metros, que debe estar reforestada con área verde. Y si ustedes observan los ríos, que me imagino que en algún momento de su vida están prácticamente desérticos. Entonces, ¿cómo no queremos que el caudal del río disminuya si nadie le interesa reforestar? Esperamos que una organización o el Ministerio de Ambiente reforeste, porque le compete al Ministerio de Ambiente. Pero todo el mundo se va a bañar a un río. Todo el mundo se va a la playa. Pero eso tiene un término que se llama bien común. Y como es bien común, nadie quiere hacerse responsable. Pero todos queremos ese servicio ecosistémico. Siguiente. Aquí de manera breve, los servicios de la naturaleza se pueden clasificar en servicios de aprovisionamiento, servicios de regulación y servicios culturales. Ya se los expliqué con el río. En el caso del río,
puede ser un lugar que nos provee alimentos por los peces, por los camarones, también da arena para las casas, y en regulación es que tiene el balance hidrológico de mantener el agua para los cultivos, y en servicio cultural es que a la gente le encanta bañarse en los ríos. Eso hace un simple río, un río que nadie le gusta cuidar, pero que todo el mundo le gusta usar. ¿Siguiente? Entonces, como le mencionaba, el impacto de AB de soluciones basadas en naturaleza tiene que ver con la reducción del riesgo al desastre, porque la parte de cambio climático tiene que ver con eventos extremos como inundaciones, ciclones, olas de calor, que como ser humano no vamos a tolerar. Y va a ser un desastre total. Tenemos que estar preparados psicológicamente, social, infraestructuralmente para afrontar y adaptarnos y tratar de conservar nuestro germoplasma, la biodiversidad actual, porque los animales, las especies de plantas que no van a poder lograr hacer eso, simplemente se van a extinguir. Nosotros también vamos a tener otra forma de vida, algo en las futuras generaciones, tenemos que dejarle algo, porque ellos van a afrontar cosas que nosotros todavía no hemos experimentado. Siguiente. Entonces, a raíz de todas esas problemáticas ambientales, existen ya indicadores, y son dos importantes que lleva Panamá, que es la huella hídrica y la huella de carbono. La huella hídrica está relacionada a la cantidad de agua que nosotros usamos para cada cosa, para cepillarnos los dientes, para lavarnos, para producir un alimento. Y la huella de carbono es si a nivel de local tengo árboles o cuánto combustible fósil utilizo como persona. Ya incluso el Ministerio de Ambiente ha hecho una calculadora individual. Uno entra a la página web y puede evaluar cuánta huella hídrica, de acuerdo a una base de datos que le pide de información personal, cuánto uno emite. Eso nos permite que a futuro va a haber quiénes son las empresas, incluso la parte académica que gasta más agua, y va a haber que hacer ciertas regulaciones, porque el agua va a ser a futuro, y se ha hablado de los 80 para acá, un recurso escaso, se supone que incluso va a haber guerra por este recurso, porque los que no tienen agua, y no sé si ustedes escucharon en el noviembre de 2022, el año pasado, en Isla Colón, no sé si muchos conocen Isla Colón, en Bocas del Toro, hubo una crisis porque la única fuente de agua, que se llama el lago Victory, se secó. Y la gente, en principio, la gente de recursos y los hoteles todavía la primera semana tenían agua, pero la gente por acá abajo no tenía agua. Pero el agua no mira clase social. En 2 semanas ninguno de los dos no tenían agua. Entonces llegaron cisternas de Ciudad Panamá para reforzar y llevar agua a la gente, para consumir y para bañarse. ¿Quién quiere estar sin bañarse? Los niños sufrieron. Entonces, ese es un ejemplo pequeño por el modelo de desarrollo insostenible, el turismo insostenible, porque a veces queremos hacer modelos de desarrollo que no puede cargar o no puede soportar nuestra sociedad y tenemos efectos negativos. Y eso fue una situación práctica que pasó en Bocas del Toro. Y ese es un reflejo de que si nosotros no hacemos acciones pequeñas como reforestar, conservar y apoyar a este tipo de iniciativas, nosotros también vamos a ser impactados. En el caso de Big Creek estaba completamente deforestado. Y la carga de agua aumentaba la población y era la misma carga de agua y nadie le interesaba reforestar, y el aumento en temperatura, ¿cómo no se iba a evaporar el agua? La función hidrológica del agua no estaba por ningún lado. Entonces, son situaciones y vivencias que nosotros estamos expuestos si no somos conscientes y si vemos eso como un cuento de hadas, como que no está ocurriendo aquí. Siguiente. ¿Por qué estamos tan seguros que el clima está cambiando? ¿Es algo de percepción? Ustedes háganse esa evaluación. ¿Es algo que vine yo a inventar aquí o a través de organizaciones ambientales se ha inventado? Siguiente. Y para cerrar, este mapa de vulnerabilidad de cambio climático generada por el Ministerio de Ambiente en el año 2020, todas las regiones que ustedes ven en rojo
es prácticamente, son vulnerablemente, es decir, que el mar va a llegar a esa área. Y entre eso está la comarca, parte de Bocas del Toro y área costera. Para que ustedes vean que no es cuento, ya al nivel del Ministerio de Ambiente se está haciendo acciones para mitigar. Siguiente. ¿Qué pueden hacer ustedes como jóvenes, educadores, sociedad civil, de diferentes puntos, de ámbitos? La prevención por encima del desastre. Existen diferentes organizaciones ambientales, pueden participar en voluntariados a nivel del Ministerio de Ambiente, pueden hacer sus organizaciones de base comunitaria, involucrarse en temas de reforestación, temática de cambio climático, organizaciones. Ustedes pueden hacer eso. Como les mencionaba, hacer acciones que mitiguen, no necesitan mucho dinero. La idea de la mente, incluso aquí puede haber muchas ideas grandiosas que ustedes pueden fomentar para desarrollar diferentes temáticas en temas ambientales. Entonces, no se, les exhorto pues que no se enfrasquen en que si tienen una especialidad hay cosas que no son de su competencia, más bien eso los enriquece a ustedes como profesionales. Y ya para cerrar, creo que hay que terminar eso. Entonces, ya para cerrar, esa era mi pequeña intervención. Si tienen preguntas, consultas, a la orden. La verdad, interesante tema. Hemos estado recibiendo algunos comentarios por YouTube. Ahorita también en YouTube está siendo transmitida la ingeniera. Y la verdad nos deja así como, wow, ¿qué estoy haciendo yo? Cuando ella mencionó que estamos en punto 5 y que vamos para 1.5, yo dije, Ave María Purísima, ¿cómo será el verano? Si ahorita sentimos calor y estamos en punto 5, ¿cómo será Si cuando ahorita estemos sentimos en calor. 1.5? Y David, que es tan caluroso, ¿qué será de la frontera, de esas áreas que de verdad uno dice no aguanto la calor? Y estamos en punto 5. Imagínense lo que viene. Así que bueno, exhortamos, ya sé que son las 4, démonos unos 5 minutitos, por favor, si tienen algún comentario hacia ella, ya sea duda o pregunta o agradecimiento por parte de la presentación que nos ha dado y ampliado. Y como bien dice la ingeniera, esto no es un tema de una especialidad en común. Este es un tema que nos compete a todos porque todos tenemos la misma casa, el planeta Tierra. Todos tenemos ahorita la misma casa y de alguna manera todos vamos a ser afectados dentro de unos muy pocos años por todo esto que ella acaba de mencionar. Así que pueden levantar la mano aquel que quiera agradecer o hacer alguna pregunta para la ingeniera. Sin pena, chicos, docentes, administrativos. No lo puedo creer. Ninguno por ahí, a ver. Lastimosamente, profesor, el tema del cambio climático va a haber daños irreversibles. Casualmente, creo que hace una semana hubo no sé si se dieron cuenta que el núcleo del planeta colapsó. Si se dan cuenta, hay más horas luz, hay un cambio en la forma de nuestro día, horas menos horas. Entonces, con lo de los vientos alisios, es algo a nivel global, no solamente es Panamá que está contaminado. Nosotros tenemos las emisiones más bajitas comparado con Estados Unidos. Entonces, en ese caso, las pequeñas acciones para poder nosotros adaptarnos. Va a haber cambios demasiado bruscos que va a tener que tener medidas blandas de adaptación. Las medidas blandas tienen que ver con pequeñas acciones como reforestar, y una medida dura, por decirlo así, es cuando necesita cierta inversión millonaria para poder disminuir el efecto del cambio climático. Entonces, en relación a eso, claro, va a haber situaciones que como ser humano no vamos a poder cambiar, pero con estas acciones que se lleva, que como les mencionaba, desde el momento de cómo gestionamos nuestra basura en casa, es bastante. Que cada uno lo haga y que se vuelva cultura a nivel de Panamá, con las acciones pequeñas que se llevan, podemos mitigar por lo menos nuestra área acá.
pero si no nos interesa o no somos parte de, entonces igual vamos a afrontar experiencias completamente negativas. No sé si se responde a su pregunta. Gracias, profesor Giovanni, por la pregunta. ¿Alguien quiere dar algunas palabras? Sí. Sí, pero sí. Profe, con lo que le mencionaba del mapa que recién hizo el estudio del Ministerio de Ambiente, en la pérdida de playa está relacionado con el aumento del nivel del mar. Y no solo eso, el aumento de la temperatura en el mar va a hacer que los nichos de reproducción de algunos camarones, algunas especies marinas ya no se dé o se dé más lento. Y va a haber una escasez de alimentación para la gente que vive del área costera. Entonces, son impactos que va a tener que buscar otra forma de que las personas vivan, otro tipo de alternativa como la cría de tilapia, otras formas, porque son personas que toda su vida han vivido de los peces del mar. Entonces, va a ser difícil o una inversión de un muro de contención o reforestación de manglares, que el manglar tiene una función de ser esa esponja contra las olas y hace que disminuya la pérdida de playa. Pero eso es la acción. Más que todo inicia por el cambio de mentalidad. Con esas noticias yo creo que nosotros decimos lo que decía el gobierno, ¿no? Es una amenaza económica y de seguridad para nuestro país. Así que tenemos que tomar en cuenta esto, tratar de investigar, escuchar, ir a este tipo de conversatorios, porque no todo es referente a nuestra especialidad. Tenemos que ampliar nuestro conocimiento, tener información de diferentes áreas, de diferentes enfoques para poder entender un poquito este mundo que es de todos. La verdad que el cambio climático tiene un profundo impacto en la supervivencia y en el desarrollo de la humanidad. Es un gran desafío para cada uno de nosotros. Vamos a hacer entrega en este momento de una certificación y pues un pequeño presente que tenemos para la expositora. Vamos a presentar en la pantalla, igual a ustedes se les va a pasar a algunos que no puedan venir hasta acá, lo que es el QR para la asistencia. Solamente se vienen ahorita cuando acabamos. Tienen una pregunta. Igual vamos a proyectar el QR para la asistencia. Será automático. Automáticamente le llegará el certificado apenas usted llene el link de asistencia. La pregunta de la compañera, por favor. Okay. El cambio climático no es algo que solo Panamá, como le decía, hay un grupo IPCC, que es el grupo intergubernamental de cambio climático, donde hay científicos dedicados a identificar esas medidas de adaptación que pueden aplicarse y replicarse a nivel de Latinoamérica. Si el aumento del mar puede de 0.5 a 1 grado de temperatura o aumenta las playas, como mencionaba, hay un proceso que afecta al ser humano y afecta a la salud relacionado a tu carrera, que es la intromisión salina, que es la mezcla de agua dulce con mezcla de agua salada, en cual las personas no van a poder tomar esa agua para consumo humano y va a generar olas de diarrea o olas de malaria. Entonces va a haber que hacer reubicaciones o desplazamiento de personas de zonas costeras a un territorio más firmes. Eso puede ser una medida de mitigación. Ya les decía, las medidas van a depender
de qué tan riesgoso y vulnerables son las personas que se están estudiando, porque se adaptan de acuerdo al área de estudio o la problemática ambiental que se está estudiando en el momento. Muchas gracias a la ingeniera por las respuestas y pues nos ha sembrado acá en la extensión de Chiriquí esa semillita de que cada uno de nosotros pueda hacer algo en beneficio de nuestro planeta. Así que bueno, sin más, vamos a hacer entrega del certificado. La Coordinación de Extensión Universitaria de Chiriquí agradece a cada uno de ustedes por la participación y el interés de abordar estos temas tan interesantes. A las personas que nos están conectando por YouTube, gracias por estar presentes, por estar conectados hasta ese momento. También se les estará haciendo llegar un link de asistencia a las personas que se conectaron por YouTube. Y le deseamos que tengan todos un excelente fin de semana y buenas tardes. Hasta luego.